grabando. Entonces, la información la vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a tener información aferente, que es, Profe, dígame. de compartir la pantalla. ¿Por qué no me ven? Si yo la veo completa, bueno, espérenme. ¿Qué sucede? Ahí. De repente en mi internet, ¿me ven ahí? Sí, profe, ahí se ve Ya, la sigamos presentación. entonces. Perfecto. Entonces, vamos a decir que vamos a clasificar la información que maneja el sistema nervioso. Y vamos a decir en términos muy simples que la información que entra al sistema nervioso, y después vamos a ver que dentro del mismo sistema también se usa ese concepto. Si algo o entra o sale de un núcleo o de alguna parte del cerebro, se define aferente para aquella información que se está integrando y eferente para la respuesta que se generó después de la integración. Y esta integración tiene que ver con el análisis de la información, y dentro del reino animal nosotros tenemos la parte del cerebro más evolucionada, que es la corteza cerebral, para efectivamente hacer análisis de esta información. Que finalmente termina generando una respuesta, y esa respuesta nosotros la definimos como información eferente. Regularmente se asocia en términos generales que la información aferente es sensitiva, de distinto tipo. Después vamos a entender también que no es lo mismo sensitiva que sensorial, porque yo cuando hablo de algo sensorial implica que tuve que modificar la forma del estímulo físico para poder transformarlo en información neural. En cambio, la sensitiva es directa, tengo un receptor o tengo distintos tipos de receptores que pueden reconocer distintos tipos de información de manera directa. No necesitamos transformarla. Y toda la información que se genere como respuesta a partir de la integración central va a ser información eferente. Después, en fisiología va a poder darse cuenta que esa información eferente a veces va acompañada del término motora. Gran parte de la respuesta motora del sistema nervioso es considerada una respuesta eferente. Entonces, tenemos un esquema general del sistema nervioso, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Esto uno debería aprenderlo en el colegio, ¿no es cierto? Voy a tener que el sistema nervioso central va a tener un encéfalo, que no es lo mismo que decir cerebro. Dentro de la terminología anatómica, uno al cerebro le llama hemisferios cerebrales o telencéfalo. Y este encéfalo va a estar constituido por elementos que incluyen evidentemente el cerebro, como el diencéfalo, que es la parte más central del sistema nervioso. Ya vamos a ir describiendo uno a uno esos elementos. El tronco encefálico, que es el elemento que da continuidad hacia superior a la médula espinal. Y el cerebelo. El cerebelo es relativamente famoso. Y es como decían los anatomistas antiguos, como dicen algunos de los libros de biología, el cerebro antiguo. En realidad, el cerebelo está bien alejado de la capacidad que tiene el cerebro como tal de realizar una serie de funciones. El elemento central, dentro incluso del eje del cuerpo, la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. Vamos a tener un sistema nervioso periférico que va a estar constituido principalmente por plexos de nervios, grupos de nervios. Voy a tener el plexo somático o sistema nervioso periférico somático, que también le puede llamar voluntario, y un sistema nervioso periférico visceral o autónomo. Este es más complejo.
El visceral lleva mucho más fisiología que el sistema nervioso somático voluntario, porque este está asociado a los nervios espinales y los pares craneales que usted maneja de alguna otra forma, aquellos elementos que estos nervios inervan. Pero usted no maneja evidentemente, a voluntad, los órganos que inerva el sistema autónomo periférico. ¿Mm? Y aquí aparece el simpático y el parasimpático. La clásica explicación del profesor de biología, el huye o pelea, ¿no es cierto? Que los gringos le llaman flight and fight, que es aquel sistema nervioso, o parte del sistema nervioso, en este caso del periférico, que ante un evento X me acelera el cuerpo para poder arrancar, el simpático, y cuando todo se calma, evidentemente, tengo que regularizar toda mi fisiología, aparece el parasimpático. Eso funciona de manera voluntaria. Usted prácticamente esas reacciones viscerales, como el término lo dice, reacción visceral, son más bien más complejas de controlar. Perdón. Fíjese, tejido nervioso. Y bueno, todos los años ya vengo explicando hace un par de años esta imagen, fíjese. Todos conocen a este de aquí, ¿no? Sí, bueno, Albert, mi amigo, Albert, eh, es una de las mentes más brillantes de este siglo, o del último siglo, no sé cómo quiere llamarlo. Y fíjese que evidentemente nadie conoce a la estimada de la izquierda, que lleva por nombre Jacqueline Raymond. Jacqueline Raymond, no recuerdo en este momento, pero es neurocientífica, una universidad, no sé si es de la de Nueva York o una canadiense, ahí tengo una confusión, pero fíjese lo que logró Jacqueline. Logró sacar 1 milímetro cuadrado, me parece que fue, del lóbulo frontal de Einstein. Y logró denotar algo que hasta ahora no se había podido dar cuenta con respecto al título de la diapo anterior, que es el tejido nervioso. Con Einstein se dieron cuenta de que en el caso, si usted lo compara a una persona en teoría más inteligente del planeta, ¿no es cierto? Que tiene que ver, ¿por qué tan inteligente? Porque la porquería que inventó, que esa fórmula tan básica de la masa y con aceleración y todas esas cosas, fue tan simple, pero tan profundo el análisis que hizo con respecto a los procesos de la vida. Y Einstein cambia todos los paradigmas y una serie de paradigmas asociados, por ejemplo, al tiempo. Eso de la relatividad del tiempo usted lo aplica en el día a día y no se da cuenta. Entonces cambia el paradigma de la vida. ¿Mm? Y en particular cambia también gran parte de la física. Y eso implica el conocimiento del origen de la vida. Entonces, el tipo tuvo un impacto. Podemos discutirlo, chiquillos, podemos estar discutiendo de este individuo, porque se dice que la señora era tan inteligente como él. La esposa de el tío, y que al parecer gran parte de su creación podría estar influenciada por ella. Usted sabe cómo es el mundo. ¿Mm? Eh, bueno, si lo lleva a la biología, fíjese lo que demostró el cerebro de Einstein. Demostró que Einstein tenía 10 veces más neuroglia que neurona. Y neuroglia es la célula de sostén. Lo va a escuchar con las profesoras de endocrinología. Y en particular, fíjese, yo marco el astrocito, porque Einstein tenía dentro de esta célula de sostén, que son las neuroglias, que no es la neurona como tal, que lleva el potencial de acción, sino la célula que da soporte a la neurona, en la definición clásica, el astrocito. Einstein tenía 10 veces más astrocitos que una persona normal. ¿Qué cree que usted que me podría entregar eso? ¿Cuál es la relevancia de eso? Porque finalmente no tiene más neuronas, tiene más neuroglia.
¿Sería que los genios nacen, no se hacen? Bueno, los gringos podrían decir lo contrario, ¿no? Usted tiene escuelas de gringos, Sí, escuelas de niñes, que usted lo mete a los 2 años y aplican una serie de técnicas para que llegue a los 6 hablando 5 idiomas, manejando matemáticas. ¿Eh? Usted, sí. somos una máquina, usted podría producir un tipo inteligente. Lo que pasa es que los genios, y eso es importante, chiquillos. Miren lo que les voy a decir. Ninguno de sus profesores de la Universidad Diego Portales es un genio. Hay buenos inteligentes, sí, pero ninguno es un genio. Dentro de esta descripción de la genialidad y de la inteligencia humana, se dice que los genios nacen cada 100 años, cada 200 años. Hay uno que pueda marcar la diferencia. Hay tipos sumamente inteligentes, pero los genios cambian los paradigmas de la vida, ¿m? Y en particular de la ciencia. María Curie, por ejemplo, para mí es una genia, para la época, para lo que era, para donde lo vivió. Y hasta ahora nadie la ha superado, por ejemplo. Si usted quiere marcar que son tan importantes los títulos, nadie ha superado a María Curie en la historia de la ciencia, la historia moderna de la ciencia. Entonces, esos son individuos que llevan esto a otro nivel. ¿Qué me está diciendo que tenga más neuroglia, que tiene más células de soporte para generar redes neuronales más eficientes, chiquillos? Al generar eso, fíjese, si tiene 10 veces más neuroglia, tiene 10 veces más posibilidades de generar redes neuronales que usted no va a generar. Y eso le va a permitir el acceso a formación de ideas que a nosotros evidentemente nos va a costar un poco más. ¿Mm? Tiene que ver con eso, más bien con la funcionalidad del cerebro. Y el astrocito en particular, y algo que no se habla en pregrado en realidad, porque el astrocito está tomando una relevancia sumamente importante en neurociencia, eh, bajo el concepto de la trisinapsis. Se cree, no se ha podido modular, ni tampoco pillar electrofisiológicamente el momento exacto, pero se cree que el astrocito podría modular redes neuronales. El astrocito tiene dentro de él todos los neurotransmisores del sistema nervioso, lo que implica que puede modular cualquier tipo de sinapsis que tenga el sistema. Y si usted lo lleva a tipos como Einstein, o tipos que efectivamente dentro de este estudio de tejido neural tienen más astrocitos, tienen una mayor probabilidad de modular mejor redes neuronales. Ahora, no significa que sea buena persona, ¿eh? Ojo con eso. Estamos hablando de inteligencia pura, no emocional. Sabemos que el sistema, en términos generales, se va a dividir en sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca, desde el punto de vista histo, se clasifica como los axones, y es blanco porque está asociado a la mielinización de estos axones, la mielinización que es tan importante para la conducción de la información. Y la sustancia gris está asociada a núcleos y ganglios. Fíjense aquí el concepto. Cuando hablamos de ganglios en el sistema nervioso, estamos hablando lo más probable de una agrupación de somas neuronales, de núcleos de neuronas, que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Pero cuando hablamos de núcleos y corteza, estamos hablando de un grupo de núcleos neuronales que van a estar en el sistema nervioso central. Entonces, es lo mismo, pero va a depender en qué posición de si es periférico o central. Efectivamente, Kevin, los astrocitos son los que alimentan. Y es por eso la relevancia que toman ahora desde el punto de vista electrofisiológico, porque eso es casi metabólico. Pero que tenga toda la maquinaria de neurotransmisores, además de permitir el puente con los elementos vasculares, porque eso es lo que hace, es un puente con los elementos vasculares, tendría la capacidad de modular sinapsis, y eso lo sube a otro nivel. Pero todavía no se puede por así decirlo en términos muy simples, fotografiar el evento. La sustancia blanca a su vez se va a dividir en fibras, vías y comisuras. En el caso del sistema nervioso central, se van a agrupar los axones de distintas formas dentro del sistema nervioso central, y dentro del sistema nervioso periférico la sustancia blanca va a estar constituyendo, los axones van a estar constituyendo los nervios. Y los nervios llevan información al sistema nervioso central y, perdón, cuando se juntan varios nervios se forman los plexos, y llevo información de distintas regiones corporales
al sistema nervioso central. Por eso, la imagen de esta diapo termina con la idea de que la glía a esta altura es un poco más allá de las explicaciones histológicas que usted reciba con respecto a la glía y la característica celular de las neuronas. La glía, electrofisiológicamente y desde la neurociencia, ya dejó de ser una célula de sostén. Cumple una función más allá de eso. Entonces ahí usted ve un pedazo de cerebro donde ve en la periferia la sustancia gris y en el centro la sustancia blanca. Eso en la médula espinal se invierte, porque en la médula espinal la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Lo que usted está viendo acá es la formación de la corteza cerebral. Si usted algo tiene que agradecer de la evolución, es la corteza cerebral. ¿La llevamos a aplicación? Lo más probable no. Neuromito, fíjese, número 1. Neuromito número 1. No utilizamos la capacidad total de nuestro cerebro. O le ponen cifra. Ocupamos solo el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Ha escuchado eso? Es una boludez. Usted ocupa todo su cerebro. Lo que pasa es que no puede maximizar a lo mejor su funcionamiento. Pero eso que usted ocupa el 10% de su capacidad cerebral, el cerebro funciona en su totalidad y todo el día. Y mientras usted duerme. Entonces es un concepto absolutamente errado del sistema nervioso. Vamos a saltar esto. Médula espinal. La médula espinal es un verdadero cordón de información. Fíjese que aquí vemos una cierta raquimedular a nivel torácico, ya voy a hablar un poco más adelante de eso. Un daño en la médula espinal va a generar daño neural que va a estar asociado a discapacidad, chiquillo. Y mientras más alto es el daño raquimedular, mayor va a ser el compromiso morfofuncional. Fíjese el concepto, morfofuncional que va a tener el paciente, porque va a empezar a tener problemas en el movimiento, si no puedo controlar las extremidades, cambia la postura, musculoesquelético, no hay control de esfínteres, eso es reproductor, digestivo. Entonces, se genera una falla cuando una falla sistémica, por así decirlo, cuando una persona se enfrenta a este tipo de lesiones, que a esta altura usted sabe no son reversibles. Muy bien, Juliet. Los oligondendrocitos también son glías, pero se separan dependiendo si es central o periférico, pero son glías, efectivamente. El oligodendrocito es el que mieliniza centralmente y la célula de Schwann el que lo hace a nivel periférico. La médula como tal va a tener una longitud aproximada de 45... Fíjense, yo no saco estos datos, porque estos datos ya no corren. Y estos datos todavía salen en algunos libros de anatomía, separando hombre y mujer. No corre porque son estadísticas que están un poco mal medidas. Efectivamente, si usted lo lleva a estatura y talla, las niñas son más pequeños que los niños. Si usted define niña-niño, ¿verdad? Pero eso no pasa en otras regiones del planeta. Entonces, usted va a decir la médula espinal mide aproximadamente 45 centímetros. Vamos a ir cambiando esos, los dejo para que usted no los cometa, para que se acuerde cuando lo lea, no los cometa usted. Va a ir desde el agujero magno hasta la altura de la L2, de la segunda lumbar. A esa altura, la médula espinal se estrecha para dar formación a lo que definimos como cono medular. Desde el cono medular se proyecta un pequeño filamento, que es el filum terminal, que vamos a ver más adelante, que es una prolongación de la pía madre, que es una de las 3 meninges que envuelve el sistema nervioso. La médula espinal va a tener en sí 2 engrosamientos, un engrosamiento cervical y un engrosamiento lumbar. Eso implica que efectivamente el diámetro de la médula aumenta. A esa altura se cree que podría pasar el centímetro de diámetro y que tiene que ver entumecimientos o engrosamiento, es más fácil decir engrosamiento, tiene que ver con una mayor cantidad de reclutamiento de axones para poder inervar miembro superior y miembro inferior. Sabemos que
la médula espinal, al igual que el encéfalo, va a estar rodeado por las meninges y por ende va a tener recorrido asociado al líquido cerebroespinal. Y vamos a tener espacios donde yo puedo obtener ese líquido cerebroespinal y que, por ejemplo, usted en clínica puede tomar un examen, dependiendo de las circunstancias, para ver, por ejemplo, si hay infección en el sistema nervioso. Se hace una punción, regularmente a nivel lumbar. Si no se puede hacer a otros niveles de la columna, pero evidentemente ese proceso se vuelve más riesgoso. Ya voy a explicar por qué a nivel lumbar no es tan riesgoso. Para poder sacar líquido cerebroespinal que va a estar rodeando la médula. Fíjense en la imagen, se alcanza a notar de que en su origen sobre el agujero magno, o sea, más que origen, su límite superior, chiquillos, no origen, límite superior, que está asociado al agujero magno, en la región cervical aparece el primer engrosamiento, que es el engrosamiento cervical, y se denota que está más ancha, que el diámetro es mayor. A nivel torácico vuelve a su diámetro normal, y a nivel lumbosacro se vuelve a engrosar para generar estos axones de más que van a formar nervios que van a inervar miembro inferior. Perdón, fíjese, en la parte final, a la altura de L2, se forma el cono medular, que es el cierre de la médula, y se continúa una prolongación de pía madre, que es la meninge que va a estar adosada a la médula directamente. La dura madre, la vamos a ver en la diapositiva que viene, va a estar más externa, más fibrosa, más resistente. Protege. La pía, que es vascular, que tiene una gran cantidad de arterias que la recorre, va a estar directamente sobre la superficie de la médula. Y cuando se genera el cono medular, que es el cierre a nivel del E2, se sigue proyectando el filum terminal, fíjese. Pasa el límite de la dura madre que hace, fíjese que a la altura de S2 da formación al saco dural, que es la última parte de la dura madre, la meninge más externa, y el filum terminal continúa hasta llegar al coxis. Y fíjese, se ve una relación relativamente débil de alguna otra forma, un pequeño filamento que llega hasta el coxis, pero esa proyección del filum terminal, prolongación de pía madre, es uno de los elementos de fijación de la médula al coxis. Y ahí el datito que yo siempre doy, por eso no hay que tomar a los animalitos de la cola, porque la cola va enganchada al coxis, y usted al traccionar al animal de la cola, genera tracción de estos elementos y podría efectivamente dañar la fijación de la médula a través del filum terminal sobre el ligamento coxígeo, que termina soltando, por así decirlo, en términos muy simples, la médula y generando problemas en los plexos nerviosos del animal. Entonces, esto es una imagen general, fíjese, para que uno entienda más o menos la disposición que hay de las raíces nerviosas. Vamos a encontrarnos que de la médula espinal se desprenden 31 pares de nervios raquídeos, nervios espinales o nervios raquídeos, 31 pares de nervios raquídeos, que se van a distribuir por todo el cuerpo a través de nervios, ¿verdad? Y ya vamos a ver imágenes que finalmente lo que permiten esos nervios es generar verdaderos territorios de inervación que me traen información específica de un territorio a través de un nervio y que yo puedo identificar a través de los 31 pares de nervios raquídeos. Cuando uno ve un guaguito, fíjese, el guaguito, Cata, ¿qué son las meninges? Las meninges son membranas que cubren el sistema nervioso. Y usted va a tener 3 meninges. Dura madre, la voy a mostrar con una imagen, por eso no me quede, para que no quede en el aire, en la imagen, en la imaginación nomás, pero lo voy a mostrar más adelante. Son 3. Dura madre, la más externa y fibrosa, aracnoides, la intermedia, y la base interna, que se adosa a la superficie, la pía madre, que también era nombrada en algún momento como la membrana nutricia, porque tiene un gran componente vascular. Cuando uno ve, fíjese, un guaguito, hay como una retracción de la médula, de la altura, hasta dónde llega la médula. Pareciese que llegase más abajo y que la médula con respecto al desarrollo del guaguito se retrae dentro del canal. Pero en realidad lo que sucede
es que el guaguito tiene una primera parte, un desarrollo musculoesquelético más acelerado, porque necesito que de alguna u otra manera salga formado antes de, porque ya sabemos que el guaguito humano es bastante inútil. Usted lo deja en un sillón, le abre la ventana y se muere, ¿no? Eso no pasa con otros mamíferos. Entonces, fíjese que hay un crecimiento más acelerado del sistema musculoesquelético para poder asentar al guaguito en el mundo real, ¿no? Para que pueda aguantar lo que pueda pasar. Y uno pareciese ver que hay una retracción de la médula, pero en realidad es el sistema musculoesquelético que está creciendo más rápido. Y recuerde usted, lo va a ver más adelante, que el sistema nervioso incluso termina de madurar postnatalmente. El mejor ejemplo de que usted madura neuralmente, postnatalmente, es que al momento de nacer no vemos nada. ¿Y por qué no vemos nada? Porque el nervio óptico no está absolutamente mielinizado. Necesito un par de días, de semana, para que ese nervio se mielinice postnatalmente y yo comience a ver algo de esta vida. Entonces, esto tiene relación con lo mismo, con este desarrollo más acelerado de los músculos esqueléticos con respecto al sistema nervioso y ese cambio en la altura de la médula. Entonces, fíjese, en esta imagen de acá, de la derecha, usted puede ver las meninges. La negra corresponde, la línea negra corresponde a la dura madre, que es la más fibrosa y externa. La dura madre espinal, porque va a tener una dura madre cerebral o craneal, que está cubriendo el encéfalo, fíjese, a diferencia de la craneal, la dura madre espinal no se pega al hueso. Y eso genera ahí un espacio entre el canal vertebral, las meninges y la médula, que va a ser el elemento más central. Ahora, la médula, fíjese, la línea que le sigue, que me parece que es azul, ¿sí? ¿Se me ayudan con el color? ¿Sí? Corresponde al aracnoide, se le genera el espacio subaracnoideo, y la línea verde corresponde a la pía madre, que va a ser la meninge que va a ir directamente sobre la superficie. En este caso sobre la superficie de la médula. Ahora bien, se van a generar, fíjese, ligamentos, que son los ligamentos dentados, que van desde la pía madre, ahí usted lo ve, hasta la dura madre. Los ligamentos dentados son los segundos elementos que me van a permitir la fijación de la médula dentro del canal vertebral. El primero es la prolongación del filum terminal, que se transforma en ligamento coxígeo y lo fija el coxis. El segundo que estoy nombrando corresponden a estos ligamentos dentados. Alcanzo aquí a ver uno, fíjese. Muy bien. Ligamento dentado, que es un ligamento que va desde la pía madre a la dura madre. Son 13 pares de ligamentos dentados que recorren toda la médula y que permiten la fijación de la médula dentro del canal entre la pía y la dura madre. Que lo alcanzamos a ver ahí. Cuando veo la imagen de la izquierda, fíjese, veo la dura madre como se continúa ante el cierre de la médula a la altura de L2. Es importante ese dato en clínica porque cuando se quiere hacer, por ejemplo, cuando se coloca la epidural, no sé si han visto la aguja de la epidural, es terrorífica y además tiene un diámetro no menor, ¿sí? Es un pinchazo que duele, de per se duele. Pregunta rápida, ¿por qué se coloca al paciente en la epidural en posición fetal? ¿Por qué cree usted? Algo debería cachar ya con lo que hemos visto, de columna y ese tipo de cosas. Profe, ¿no es que cuando nosotros nos recogemos así podemos tocar los procesos de ¿Qué proceso? espinosa? Y tiene que ver con eso. Perfecto, Cristian. También tiene que ver con el proceso Ah, espinoso y tiene que ver con lo que dice Cristian, que es dejar libre el espacio intervertebral. Más, que el espacio entre los procesos espinosos. Cuando usted se coloca en posición fetal, que en el fondo es realizar una flexión sostenida del tronco, el espacio interespinoso aumenta. Por ende, es más fácil meter la aguja y no chocar con hueso. Me voy a ubicar con los mismos procesos espinosos. Y ese pinchazo tiene que entrar hasta acá para poder captar el líquido cerebroespinal o
fíjese, más atrás, voy a hablar de los espacios epidural, para liberar la anestesia, en este caso el fármaco que se aplique, y que envuelva toda la estructura neural. Bien, Cristian. Ahora, en la imagen de la izquierda veo el cierre del cono medular, la proyección del filum terminal, fíjese, ahí sigue el filum terminal. La epidural se coloca entre L4 y L5. La epidural se coloca entre L4 y L5. L4, L5, aquí o ahí. ¿Sí? Está rara esa curva, pero ¿por qué se coloca ahí, chiquillas? Porque no hay médula. Y puedo obtener la muestra igual o puedo liberar, en el caso si quiero dormir tren inferior, puedo liberar la anestesia igual y voy a dormir los plexos que se están generando a nivel lumbosacro. Aquí alcanzo a ver. Y evidentemente no bajo la posibilidad de que usted con el pinchazo le pegue a la médula, porque si le pega a la médula con esa aguja, lo más probable la va a dañar y va a generar daño permanente en ese paciente y usted va a perder el título. Así que no lo haga si no lo sabe hacer bien, o si no lo entrenas para hacerlo. En la imagen de la izquierda ve también el cierre del saco dural, que es en la parte final, que es un saco, que es cruzado por nervios, de dura madre. El saco dural llega hasta S2, la médula llega hasta L2, el saco dural, que es la parte final de la médula, de la dura madre, va a llegar hasta S2. En esta imagen anterior-posterior se ve mejor, fíjense. Ahí usted ve el descenso de la dura madre, cómo se cierra a la altura de S2 para generar el saco dural. Este saco dural, cuando vayamos al laboratorio nos vamos a dar cuenta de eso, está perforado por los nervios que van a formar el plexo lumbosacro, que son los nervios que se van a ir a la pelvis y a miembro inferior. Entonces termina finalmente generando esto, 31 pares de nervios, que esta es una imagen de von Hagen, de Bodies Exhibition, que finalmente la constitución de un nervio, en lo más mínimo, en lo más interno, corresponde a un axón, que va a estar asociado a una neurona, que va a tener su cuerpo en la médula espinal. ¿Entienden ese concepto, chiquillos? ¿Se dieron cuenta que les combiné histo con anato? Entiende que un nervio finalmente es un axón, y el axón es una parte de una célula, y el cuerpo de esa célula va a estar en la médula espinal, y el axón sale a través, transformado en nervio, y esta transformación del nervio implica una serie de tejido conjuntivo que va a envolver este axón, o este grupo de axones que forman los nervios, para darle protección. Esta imagen es interesante porque la característica de un nervio, por ejemplo, es que llegue al músculo, genere la unión neuromuscular entre la terminal del nervio y la fibra muscular, y se pueda generar la descarga eléctrica para que el músculo se pueda contraer. Esa relación es fundamental. Y comienza entonces con la generación de estos 31 pares de nervios raquídeos a partir de la médula que se distribuyen a través de todo el cuerpo, como se ve muy bien en la preparación de von Hagen. Esto está muy hermoso. Esto es mucho trabajo. Ahora, fíjese, ¿le habrá pasado algo ahí? Obvio que le pasó, ¿no es cierto? Es muy notorio ese trauma. Ese trauma es muy severo. Y la flecha está apuntando específicamente donde está presionando el cordón neural. Esa persona lo más probable es que no volvió a caminar. Chiquillos, por ejemplo, ¿qué haría un enfermero con un paciente así? ¿Un enfermero? Yo creo que lo primero es hacerlo entrar en calma y acompañarlo durante todo el proceso, como viéndolo más allá, pero obviamente primero, si es que es como... Pero práctico. ¿Qué haría un enfermero? Porque evidentemente, yo siempre digo lo mismo, dentro de salud lo más probable, el profesional que pasa más tiempo con los pacientes son ustedes. Pero eso de el acompañamiento debería hacerlo un terapeuta.
¿Qué harían ustedes con ese paciente desde la enfermería? Primero tenéis que preocuparte de que cuando llegue así, o llegue ya estabilizado, tenga todos los requerimientos más básicos para que pueda aguantar estando en la cama. Y eso va desde la posición en cómo usted coloca el fármaco, en cómo va el paciente, cuánto tiempo lo hay que mover, la modificación de la cama, todo ese tipo de cosas. Y evidentemente el cuidado biomédico que tiene que ver con la aplicación de fármacos, el control de la temperatura. Usted tiene que comprender que cuando esto pasa, el paciente rompe un grado de conexión de cerebro-cuerpo. A este nivel se cortaron todos los axones que están llevando información sensitiva, no solamente del medio externo, chiquillos, sino también del medio interno, y eso lo vuelve un poco más complejo, porque va a estar fallando el cruce de información desde los órganos. Por ende, el monitoreo de ese paciente tiene que ser un poco más exhaustivo en las primeras etapas, porque no sé cómo van a reaccionar los órganos ante ese tipo de falla, o no voy a tener información directamente producto del daño raquimedular. Es un paciente que, dependiendo, insisto, de la altura de la lesión, y usted recuerde, mientras más alta es la lesión, mayor va a ser el grado de discapacidad. Eso implica que también va a necesitar mayores cuidados de enfermería. Entonces, lo que estábamos conversando de las meninges inmovilizados. Sí, pues, Juliet, en la primera etapa estos pacientes no se puede, es imposible que se movilicen. De hecho, primero la cirugía tiene que estabilizar esa columna y después vienen una serie de cuidados específicos para, incluso, fíjense, en la llegada, porque estos pacientes llegan con shock medular, que es como una reacción que todos los axones disparan, y hay una reacción tanto de órgano como muscular, esfínter, es muy particular. Pregunta Daniela, ¿las meninges afectan? Lo que pasa es que la meningitis como tal, el signo más clásico es asociada al cráneo, porque es donde se va a generar la manifestación neurológica. Es más difícil que se genere una inflamación en la meninge a nivel espinal, pero, por ejemplo, no está tan alejado de lo que estoy preguntando, porque uno de los signos de la meningitis es cuello rígido. Y eso está asociado a esa transición de la meninge craneal con la meninge espinal. Que yo podría sospechar entonces de que una de las meninges, y en este caso regularmente craneal, es la que se está viendo afectada. Que puede ser incluso por un virus, chiquille, no solamente por trauma, puede ser un virus que genera una meningitis. Entonces vamos a tener la dura madre, que va a ser la más externa de todas, ¿sí? Se va a generar por fuera de la dura madre el espacio extradural. Me parece que el espacio extradural también es, como lo definen los clínicos, como epidural. Pero el término más correcto desde el punto de vista anatómico es extradural, porque estoy por fuera de la meninge, que es el espacio además que va a estar comprendido por tejido adiposo y por plexos venosos de la médula, que van a estar recorriendo, y arterias también, que van a estar recorriendo el canal vertebral. Vamos a tener el espacio subaracnoideo, que va a estar comprendido entre la pía madre y la aracnoides, ahí. Y el espacio subaracnoideo va a estar asociado al líquido cerebroespinal. Y en particular a la reabsorción del líquido cerebroespinal. Recuerde usted que si el líquido cerebroespinal por distintos motivos no se puede reabsorber fisiológicamente, se acumula. Y si se acumula, genera problemas, dependiendo de la altura que sea. Avancemos. Esta es la imagen, fíjense, lo mismo, el espacio epidural es lo mismo que decir el espacio extradural. Me encuentro con la dura madre, el espacio subdural es el comprendido entre el aracnoides y la dura madre.
pero fíjese que está muy adherida. Un problema ahí sería un poco más traumático. Tengo el espacio subaracnoideo con las granulaciones aracnoideas que me favorecen la reabsorción del líquido cerebroespinal. Todo lo relacionado con el líquido cerebroespinal lo voy a hablar cuando veamos cerebro. Y finalmente la pía madre, que es la que se adosa a la superficie de la médula. La pía madre craneal se adosa a la superficie del cerebro. Miren lo que estamos hablando. Miren esa aguja, por favor. Entonces, el pinchazo de la epidural llega hasta el espacio epidural pensando que el fármaco que estamos aplicando es anestesia, libera la anestesia, fíjense, y la anestesia envuelve toda la estructura. Y eso incluye, al liberarlo acá, fíjese, incluye las raíces nerviosas posterior y anterior que van a dar formación a los nervios raquídeos. Y al dormir esas raíces, el nervio se duerme. ¿Se entendió eso? Finalmente, chiquilla, el dato así como bien simple es que cuando uno pone un pinchazo para anestesiar un segmento corporal, evidentemente, para anestesiar tengo que dormir al nervio, que es el que lleva la información sensitiva. No pinchamos el nervio, pinchamos la región periférica del nervio para que la anestesia lo envuelve, que traspase la envoltura de tejido conjuntivo y finalmente genere el bloqueo a través de la anestesia. Nunca vamos a pinchar un nervio directamente. Perdón. Los 31 pares de nervios raquídeos, fíjense, generan finalmente en la distribución lo que usted ve acá, que son lo que se definen como dermatomas. Los dermatomas es el territorio de la piel asociado al territorio de un nervio. ¿De qué me puede servir eso en clínica, chiquillos? Porque, fíjese, al saber el dermatoma, sé a qué altura se genera el problema. Entonces, por ejemplo, si tengo un problema en el pulgar y siento que me compromete todo miembro superior, hasta el cuello, puedo saber a qué alturas está generándose ese problema. Y aquí vemos, fíjese, el pulgar está asociado al dermatoma de C6, a ese nervio. Por ende, el problema podría estar dado en el cuello. Es un poco a veces lo que vende el quiropráctico, ojo con eso. La quiropraxia, que tiene que ver con la movilización de la columna para liberar nervios, el espacio intervertebral, a veces no soluciona problemas traumatológicos específicos que tengan que ver con una región específica como el codo o la mano. Son más bien efectos placebo, que regularmente cuando se genera ese tipo de daño en tendones, mayoritariamente es por el uso excesivo del segmento corporal. Cuando eso se daña, a partir de los dermatomas, yo puedo, en términos generales, saber cuál es el territorio que podría estar involucrado en esa lesión, asociada, evidentemente, al nervio. Entonces, como dije un par de diapos atrás, en el caso de la distribución de la sustancia gris, la sustancia blanca en la médula, se invertía con respecto al cerebro. En la médula vamos a tener una sustancia gris central y una sustancia blanca periférica. La sustancia gris central se va a clasificar en astas. Voy a tener 3 tipos de astas en la sustancia gris central de la médula espinal. Voy a tener el asta posterior, voy a tener astas laterales y voy a tener astas anteriores. Y eso se genera derecha-izquierda, ¿no es cierto? Derecha, izquierda. ¿Por qué? Porque por posición anatómica, si esto es anterior, significa que esto es derecho. Hay que invertirlo como lo está viendo uno. Esta sustancia gris central, que se divide en distintas astas, se va a unir derecha-izquierda a través de la comisura gris, que es este paso de sustancia gris derecha-izquierda, o izquierda-derecha, como quiera verlo, que va a estar perforada en el centro a través de un elemento que se define como el conducto central. Ahora bien,
Solo como dato, fíjese, las astas laterales están presentes solo en la región torácica de la médula, porque es la sustancia gris que va a estar, o los núcleos neuronales, que van a estar asociados a la información que viene desde las vísceras. En la región cervical y lumbar, solo hay astas posteriores y astas anteriores. Vuelvo a repetir, el asta lateral solo se encuentra en la región torácica, pero son las tres tipos de astas que tenemos. La sustancia blanca, por su parte, se va a clasificar o se va a separar más bien en cordones de sustancia blanca. Voy a tener un cordón posterior, un cordón lateral y un cordón anterior. La superficie más externa de la médula va a estar marcada por surcos y fisuras. Por la región anterior usted se va a encontrar justo en la línea media con la fisura media anterior. A esta misma altura, pero por la cara posterior, se va a encontrar con el surco medio posterior. Dice cisura, es un término un poco antiguo, debería decir más bien surco. ¿Cuál es la diferencia entre, porque fíjense, mire lo que pasa acá, me acabo de dar cuenta, dice cisura para ambos, pero en realidad la anterior es una fisura y el posterior es un surco. Las fisuras tienen una profundidad mayor, por eso tenemos que decir surco medio posterior o surco mediano posterior y fisura media anterior. Estoy hablando de las marcas que yo voy a encontrar en la superficie externa de la médula. También por la región posterior me voy a encontrar con el surco posterolateral y el surco intermedio posterior que va a estar separando el fascículo grácico y el fascículo cuneiforme. Hacia la región anterior, si hay un surco posterolateral, aparece la presencia del surco anterolateral. Fíjense lo que sucede acá. Tanto el surco posterolateral como el anterolateral van a estar asociados a la inserción de las raíces sensitivas y motoras de la médula, que van a dar formación al nervio raquídeo que usted alcanza a ver aquí. Entonces un nervio raquídeo, en términos básicos, va a estar formado por la unión de la raíz posterior de la médula espinal y una raíz anterior de la médula espinal. Sumado a eso, la raíz posterior se asocia al ganglio espinal. Este ganglio espinal también es conocido como ganglio sensitivo. Una vez que se unen, fíjese, la raíz posterior y la raíz anterior, se genera el nervio espinal. Y esas raíces, cuando se insertan sobre la superficie de la médula, van a estar asociadas al surco posterolateral, en el caso de la posterior, y al surco anterolateral, en el caso de la raíz anterior. Otra forma de llamar a las raíces también, la raíz posterior es conocida como raíz sensitiva. Si el individuo o con quien esté conversando dice raíz sensitiva, está hablando de la raíz posterior. Si dice raíz motora, está hablando de la raíz anterior. Lo que implica que el nervio espinal va a llevar tanto información motora como información sensitiva. Para que entienda, eso implica que la información sensitiva entra a la médula a través de la raíz posterior y la respuesta motora sale de la médula a través de la raíz anterior. Ese circuito es el circuito básico del reflejo medular, que lo van a ver en fisio. Entonces, eso en términos súper generales la médula, la descripción anatómica de la médula. Preguntas. Nada, avancemos entonces. Fíjese lo que vemos acá. ¿Quién me podría explicar muy simplemente por qué los cambios en la cantidad de sustancia gris a distintos niveles de la médula? Yo le puedo decir que esto es cervical, esto es torácico y esto es lumbosacro. ¿Por qué hay distintos tamaños en la sustancia gris? ¿Qué cree usted? ¿A qué estaría asociado? Lo dije, que tiene que ver con la descripción general de la médula. Depende del tamaño de la estructura que inerva.
Ya, pero llévalo a algo de la médula como tal, porque sí, tiene que ver en parte con el tamaño de la estructura que inerva, pero tiene que ver también con el grosor de la médula. Entonces, cuando yo estoy y me veo enfrentado a una mayor cantidad de sustancia gris, fíjese, aquí podemos diferenciar fácilmente que esto es torácico, esto es cervical y esto es lumbosacro, por la cantidad de sustancia gris y el tamaño general. ¿Por qué? Porque si el corte pasa a nivel cervical, lo más probable voy a estar pasando por el engrosamiento cervical. Y lo mismo pasa por la región lumbar, lo que implica que hay una mayor cantidad de axón y de soma neuronal. Ahora, fíjese, esto ya empieza a colocarse un poco más complejo. Perdón. Porque una de las características de la sustancia gris y de los cordones de sustancia blanca, perdón, una de las características de la sustancia blanca de la médula espinal, que ya dijimos se separaba en cordones, cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior, asociado a los límites de los cordones a las inserciones de los surcos posterior lateral y anterior lateral, es cómo organiza la información que lleva, fíjese, la médula. La médula no integra la información y que suba como pueda, no agrupa, dependiendo del tipo de información, en verdaderos tractos de información. Esos tractos de información van a ascender y se van a integrar en alguna parte más superior del sistema nervioso para poder ser representados. Por ejemplo, si yo hablo de información sensitiva, significa que información que va ascendiendo, que va hacia el cerebro. Y aquí aparecen distintos tractos. Espino cerebeloso, anterior-posterior, fíjese, el tracto anterolateral, y sensitivo también veo la columna grácilica uniforme del cordón posterior. Por ejemplo, el cordón posterior lleva información propioceptiva, o sea, si usted inclina la cabeza a cualquiera de sus lados, la saca del eje central, esa información va a subir hacia el cerebro, para corregir la postura, a través de estos dos cordones. Esa misma información se va a llevar al cerebelo para poder generar la corrección de la postura a través del tracto espino-cerebeloso. Pero, por ejemplo, fíjese, el tracto anterolateral lleva información de temperatura y dolor. O sea, la información dolorosa que cuando usted se pega en el dedo gordo de la mano martillando, sube por ese nervio asociado al dedo gordo de la mano, se va a meter en la médula y va a comenzar a ascender a través del cordón lateral de la médula, hasta un punto específico donde se integra. Cuando uno habla de información motora, que es la que desciende regularmente los colores en anato es rojo-azul. Lo azul es sensitivo, lo rojo es motor. Esta información que viene descendiendo, chiquillos, desde el cerebro, tracto córtico-espinal, anterior, retículo espinal, esta es importante para lo que tiene que ver el control de movimiento durante el sueño, por ejemplo. Pero lo que tenemos que rescatar de esto es que la sustancia blanca se organiza para poder definir tractos de información y de información específica. Entonces, fíjese que si yo voy y hago un corte de la médula de posterior a anterior y corto solo la mitad de la médula, o sea, esto, la mitad posterior, ese paciente va a tener problemas propioceptivos, del control de la información motora, de integración cerebelosa, va a tener problemas de control motor córtico espinal lateral, que implica el control de los movimientos, pero va a tener, por ejemplo, o va a poder integrar otro tipo de información como la información dolorosa. Va a tener problemas motores y propioceptivos, pero va a poder integrar la información dolorosa porque no alcancé a cortar, porque cortamos la región más posterior. Eso me permite esta organización de tractos o de axones a partir de la función que cumple. Nosotros no vamos a entrar en tanto detalle, pero es para que entienda esta organización. ¿Qué termina generando esto? Tractos de información. Usted ve aquí tractos de información ascendentes, o sea, sensitivos, y aquí estamos viendo tractos descendentes o motores. Esto es parte de la vía motora.
córtico espinal lateral y se genera la córtico espinal anterior, que son finalmente los axones que van a generar que usted mueva un brazo a partir de un estímulo sensitivo, por ejemplo, o que controle un movimiento. Ese tipo de información viaja a través de estas columnas de axones. Tronco encefálico. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿Ninguna duda? Bueno, al parecer no. El chat está retrasado, chiquillos. No veo al tiro su respuesta. Entonces pasemos al elemento que está inmediatamente superior a la médula, que es el tronco encefálico. Y voy a hablar 10 minutos más del tronco encefálico y los voy a liberar, ¿les parece? Puedo ir modulando la cantidad de información que les voy entregando porque estas clases las hago la gran mayoría yo. Y así ustedes se concentran en lo que viene para la próxima semana. Mañana tenemos clase en el horario de LAF, si usted se da cuenta. Voy a hacer esas clases en vivo, pero para decir el mismo discurso, voy a dejar, esa grabación va a quedar para también los del viernes. Los del viernes tienen la ventaja que la van a poder modular y ver cuando quieran, y no específicamente el día viernes, para no tener que repetirla. Ahora, si usted quiere, después me lo comunican con La Paz, nuevamente más pega para La Paz, la repito el viernes, pero va a quedar el video disponible de lo que voy a hacer el miércoles en B y en C, y que finalmente va a quedar disponible para todo igual. Entonces, ahí quiero que me den esa respuesta, chiquillos, a ver qué les parece. Tronco cefálico. El tronco cefálico entonces es la siguiente parte del sistema nervioso que se encuentra inmediatamente superior a la médula espinal. Esta estructura, me devuelvo un poquito, fíjese, ya está dentro del endocráneo. Aquí yo voy avanzando en esta resonancia magnética de lateral a medial en los cortes sagitales, fíjese, y empieza a verse mejor el cerebelo, y comienza a aparecer, porque me estoy acercando a la línea media, el tronco encefálico que está ahí. Y ya finalmente en un corte más medial, puedo ver el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo, que son las tres partes de este tronco encefálico que, vuelvo a repetir, es el elemento que está inmediatamente superior a la médula. Fíjese que se va a encontrar hacia anterior del cerebelo y posterior a la porción basilar del hueso occipital. Eso lo hace, vuelvo a repetir, estar dentro del endocráneo. El tronco encefálico va a estar asociado principalmente a dos cosas, lo vamos a nombrar. A funciones vitales como la respiración. Usted genera daño en el tronco encefálico, puede morir por paro respiratorio. Se le puede inflamar el cerebelo y presionar el tronco encefálico y morir por paro respiratorio. Y también va a estar asociado a la presencia de 12 pares de nervios periféricos, que son definidos como los pares craneales, que para mí es como lo más relevante que usted tiene que aprender del tronco encefálico, porque el tronco encefálico igual es complejo, y sobre todo es complejo en la anatomía interna, que nosotros no vamos a revisar. Entonces, el tronco encefálico que no tiene no sé, Krishna, ¿a quién le queréis dar té de manzanilla? ¿A mí? ¿Para que me calme? El tronco encefálico, fíjese, va a tener tres partes. El mesencéfalo, ya lo nombré, el puente y el bulbo. Vamos a tener el cerebelo por posterior y vamos a tener hueso por anterior, parte del hueso occipital. Entre el cerebelo y el tronco encefálico se genera un espacio triangular que, si uno lo ve de frente, es un rombo. Chiquillos, rombo. ¿Qué es un rombo? ¿Cómo forma un rombo? Matemática básica. ¿Cómo se forma un rombo?
¿Nadie? Un cuadrado. ¿Cómo cuadrado? No te da, po. Tendría que cambiar la forma al cuadrado. Ahí lo dijeron, Fernanda. 2 triángulos unidos por su base. Eso es un rombo. Que no alcanza a ser un cuadrado, fíjate, porque le sacáis un lado. ¿Ah? Cambiáis la angulación de uno y se transforma en un triángulo, a 2 triángulos unidos por su base. Bien. Hay esperanza en el mundo. Fíjense, ahí se genera un rombo, que es parte de un espacio que vamos a definir como cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es este rombo, este espacio del sistema ventricular que lleva el líquido cerebroespinal, que se va a estar posicionando entre el troncoencefálico y específicamente entre el puente y el bulbo y el cerebelo. O sea, hay un triángulo que aporta el puente y un triángulo que aporta el bulbo. Y cerrando esto, generando el techo a través del velo medular, el cerebelo por posterior, generando ese espacio que lo vamos a ir viendo mejor. Entonces, fíjense, ahí usted ve una visión anterior del tronco encefálico. El tronco encefálico mide solo 6 centímetros, chiquillos. Es una estructura súper pequeña, la vamos a ver en el laboratorio. Y eso implica también un manejo en el laboratorio sensible de los materiales que tengamos, chiquillos. Les vamos a informar cómo los vamos a distribuir en los laboratorios. Lamentablemente vamos a tener que dividir la sección casi en 3. Miércoles 3 y viernes 3. Yo quería dividirlo solo en 2 para que tengan más tiempo, 1 hora y media por lo menos enfrentado a las muestras. Estoy tratando de ver cómo soluciono eso porque tengo que tener un mínimo, usted sabe, por los resguardos COVID. Tratando evidentemente de que usted tenga más tiempo para ver las muestras. Vamos a ver cómo logramos eso. Se lo vamos a informar en su momento. Entonces, este pequeño tronco cefálico que mide 6 centímetros, la primera porción es el bulbo, la segunda porción hacia superior es el puente de Barolio, bien antiguo. También se llama protuberancia anular. Y finalmente el mesencéfalo. El mesencéfalo a usted le suena desde las vesículas cerebrales, porque la vesícula encefálica media da formación al mesencéfalo, que es la parte más superior del tronco encefálico. Ahora, usted ve aquí la emergencia de una serie de nervios, fíjese. A nivel del bulbo raquídeo, usted ve que aparece el nervio hipogloso. Detrás de esta protuberancia que se llama oliva vulvar, aparece el glosofaringio, el vago y el accesorio. En el límite entre el bulbo y el puente, que se llama surco bulbopontino, aparece el abducen en la línea media, el facial con su intermedio y el vestíbulo coclear. Ahí tengo solo 2, aunque se vean 3. El intermedio es parte del facial y el par craneal vestíbulo coclear. Al medio de la parte más lateral del puente aparece el nervio trigémino, el trigémino famoso. Llegando prácticamente al límite entre el puente y el mesencéfalo aparece el oculomotor en la línea. Algo le dice oculomotor. Se va a mover al globo ocular. Y el troclear, que es el único que tiene su origen aparente desde la cara posterior, que también va al ojo. Alcanzo a ver el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Y aquí debería haber, y que no lo marcaron, el nervio olfatorio, que es el par craneal número 1. Olfatorio 1, óptico 2, oculomotor 3, troclear 4, trigémino 5, abducen 6, facial 7, vestíbulo coclear 8, glosofaringio 9, el vago, el famoso nervio vago 10, el nervio accesorio el 11 y el nervio hipogloso, el par craneal número 12. Ahora bien, esta imagen del tronco cefálico, los pares craneales, me permite ver solo lo que definimos como el origen aparente, que es donde el nervio sale hacia la superficie más externa del tronco cefálico, que no es lo mismo que el origen real, y el origen real es ese. Bueno, fíjese que ahí ya la cosa se vuelve atroz. Lo bueno es que no tenemos que aprenderlo el origen real de los pares craneales. Tenemos que saber el origen aparente, dónde lo veo en la superficie, que es lo que yo acabo de nombrar.
Ahora, ¿qué quiero que entiendan con el origen real de los pares craneales? El origen real tiene que ver con somas, o sea, núcleos neuronales, que van a estar distribuidos a distintos niveles de tronco cefálico. El mejor ejemplo para eso es el nervio trigémino. Me devuelvo, fíjese. Origen aparente del nervio trigémino, caras laterales del puente. Ahí está, origen aparente. Perdón. El origen real, fíjese, el núcleo interno del trigémino se distribuye por todo el tronco cefálico. O sea, se distribuye, tiene un núcleo mesencefálico, un núcleo pontino, un núcleo pulvar. Entonces, el origen real del nervio trigémino es un núcleo que recorre prácticamente todo el tronco cefálico. Y fíjese eso, porque puedo tener un daño interno por un accidente vascular micro en la parte mesencefálica que termine afectando el trigémino. Entonces, esto que vemos acá, que son los núcleos de los pares craneales, corresponden al origen real. Insisto, lo bueno de esto es que usted no tiene que aprender eso, usted tiene que aprender esto. ¿Y qué hace cada nervio en términos súper generales? Así como hipogloso, masticación, glosofaringio, deglución, vago, inervación de víscera, plexo cardíaco, hasta el colon transverso, accesorio, esternocleidomastoideo y trapecio. O sea, pues moviendo, fíjese, moviendo el hombro, elevando el hombro, como usted dice, no sé, y eleva el hombro, con ese movimiento yo sé que este par craneal está funcionando. Porque es un movimiento donde participa esternocleido y por sobre todo trapecio. Y si usted puede mover trapecio, el accesorio está funcionando. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta acá y yo empiezo la descripción de la otra clase un poco más específica con lo que nos queda de tronco. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Cuáles son los dos? Javiera, ¿cuáles son los triángulos que tienen dos lados iguales? ¿Qué nombre tienen? Bien, Valentina. Los isósceles. Ah, esa materia, isósceles, pues. 2500 años atrás y todavía nos jode. Quedamos en eso, chiquillos. Acuérdense los datos que he dado. A ver que Paz me escriba, a ver cómo Yo quedamos en eso. estoy aquí. Paz, Tengo una escucha, duda. dígame. Que al final, ¿en qué quedó la prueba práctica? No, que la prueba práctica va a tener preguntas de las tres áreas. Pero Ya. la parte de anatomía es formativa. Eso implica que si se equivoca, fíjese lo que voy a hacer. Si se equivoca, no va a afectar el puntaje, la nota. Ya. Solo me interesa lo de embriología, que es donde nos tenemos más preparados. Y eso tiene que ver principalmente porque usted va a tener una instancia de anatomía en laboratorio. Por eso no se tendría que medir ahí. Pero vamos a colocar preguntas para que usted entrene también. Ya. Y voy a preguntar también lo de la ayudantía, como a qué hora le acomoda y si repite en la clase el viernes. Eso, Paz. Con eso Ya. estamos al día. ¿Ya? Te hablo cuando tenga las Ya. respuestas. Perfecto, Paz. Daniela, la prueba de teórica sí, son preguntas de alternativa. Fíjense, ¿cuál de los siguientes músculos pertenece a la región tenar de mano? ¿Cuál de los siguientes músculos pertenece al grupo suprayoideo? Esas son las preguntas de Donato. ¿Cuál de los siguientes, el trocánter mayor, a qué hueso pertenece? ¿Cuál de los siguientes huesos es parte de la hilera proximal del carpo? Y ese tipo de preguntas así, que van más bien a la generalidad, que no es lo mismo que básico. ¿Eh? Usted tiene que manejar la generalidad. Lo básico no es para usted. La clase de mañana, como tenemos 3 módulos, está programada a las 10. A los de la sección del miércoles, módulo 2.
3. Para que no se tengan que levantar temprano. Las preguntas de fisiología tienen que ver con lo que la profesora le haya mostrado. Fisiología tiene menos material para mostrar, entonces va a tener una menos cantidad de preguntas. Vamos, insisto, voy a tratar de mandar una especie de, que es casi como pasarle una especie de prueba, un PowerPoint con tipos de preguntas, para que usted se oriente más o menos. Y evidentemente entrene y le sirva para responder. Yo creo que para facilitarlo, Valentina, vamos a tratar de que las respuestas sean de alternativa. Colocar una imagen y usted tenga alternativas que responder. Eso igual lo facilita a que lo tenga que escribir. Y eso hace que la revisión sea más rápida y espontánea. Recuerden que tenemos que después de la prueba, de alguna u otra manera, tengo que mostrarles la prueba. Porque como la prueba es por Canvas y es aleatoria en todos los sentidos, o sea, usted se tiene que organizar bastante, como por ejemplo para que le salga la misma pregunta y una serie de cuestiones, yo tengo que mostrarles la prueba para que usted vea la prueba y ahí dar la corrección, porque no puedo mostrar la prueba uno a uno. Yo no puedo ir y ver qué tipo de formato le sale a usted, para que le quede claro. Al final igual va a ver la prueba. Ya, chiquillos, a descansar. O lo que tenga que hacer. Nos vemos mañana.